Si la mar de ti calla, como hay hombres que dicen que tú no vives, si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Yo quisiera que las flores le dijeran a los hombres por cuál manos todas ellas fueron creadas. De seguro les diría que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puede haber. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que ambiciona tu boca, o la sombra del árbol del cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué me preguntas si hay un creador? Si puedes ver y contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo, si no puedes, acepta que Dios esperas no es un cuento, es que es tan grande, no lo puedes negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero quien hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que ambiciona tu boca, o la sombra del árbol del cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué me preguntas si hay un creador? Si puedes ver y contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo, si no puedes, acepta que Dios te esperas no es un cuento, es que es tan grande, no lo puedes negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño
¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa Escuela Dominical. Hoy domingo 23 de agosto del 2020. Así que para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, un saludo en el Señor de bienvenida a este programa Escuela Dominical. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a entrar en sintonía con ese Dios Altísimo para dar inicio a nuestro programa con la bendición de Dios. Iniciamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abrirnos la entrada a la ciencia divina. Jesucristo, dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Papito Dios, en este comienzo de día, de este domingo, día del Señor, queremos darte gracias por la noche que pasó, por el descanso que nos concedió. Gracias, Padre Celestial, por la vida y por la salud que hoy recibimos todos nosotros de parte de ti. Gracias, Padre Celestial, porque hoy nos regalas un día más de vida y de existencia. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu ternura, por tu compasión para con todos y cada uno de nosotros. Gracias, Papito Dios, porque tú nos amas hasta el extremo. Tú nos amas con un amor grande que nos permite todos los días despertarnos, contemplar lo que tú has creado, contemplar tu maravilla en la creación. Y por eso, Señor, en esta mañana, porque hoy nos regala la oportunidad de estar vivos, de estar sanos, de estar compartiendo un día más de existencia en este mundo, te damos gracias, Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, reitero mi saludo de bienvenida a todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo a esta hora de la mañana. Para ustedes un saludo muy grande en el Señor. Y pues bien, mis queridos hermanos, saludo por aquí a Polo Reyes, que me escribe bendiciones, que el Señor también le bendiga. A Erlinda Ávila, buenos días, Dios te bendiga, querida hermana. A Liliana María Iral, Señor también le bendiga en esta mañana. Y bueno, y mi saludo para todos los demás
que están siguiendo la transmisión en vivo en los diferentes grupos. Les invito, hermanos, para que usted en este momento coja su celular, comparta esta transmisión en vivo en el muro de su Facebook y en los grupos de Facebook en que usted esté y en el WhatsApp. Compártala en este momento para que esa transmisión llegue a muchas más personas en vivo y no sea ya diferida. Así que coja su celular, dele compartir y compártala en el muro de su Facebook y compártala en los grupos de Facebook en el cual usted esté. Y si la puede compartir en Instagram o en Twitter, en las redes sociales que tú estés o que tú tengas, puede compartirla. Y en el WhatsApp también, para que llegue esta transmisión en vivo a muchas más personas. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, hoy los invito para que vayamos a escuchar la palabra de Dios que hoy nos regala la iglesia para este domingo 21 del tiempo ordinario y domingo 23 de agosto del 2020. La primera lectura está tomada del libro de Isaías en el capítulo 22, versículo del 19 al 23. Profecía del Señor para Sená, superintendente del palacio. Voy a retirarte de tu puesto, destituyéndote del cargo que tienes. Y ese mismo día llamaré a mi servidor Eliaquín, hijo de Hilquías, y le pondré las insignias que tú llevas, la túnica y la banda, y le daré la autoridad que tienes. Él será un padre para la población de Jerusalén, y todo Judá le encomendaré la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Voy a plantarlo como pilar en tierra firme y a darle así una sede gloriosa a su linaje. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, la segunda lectura está tomada en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 11, versículo del 33 al 36. Qué abismo el de la generosidad, de la sabiduría y de la providencia de Dios. Qué insondables son sus juicios y qué insospechables sus caminos. ¿Quién ha penetrado la mente del Señor? ¿Quién ha sido jamás su consejero? ¿Quién le dio primero a él para exigir que le devuelvan? Pues todo viene de él y subsiste por él y es para él. A él la gloria por toda la eternidad. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 20. Yendo Jesús de camino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado la naturaleza humana, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo a mi vez te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni el reino de la muerte te derrotará. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, voy a saludar por aquí a alguien que no he saludado. Para Barito Ureña, que el Señor te bendiga, mi querida hermana. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a adentrarnos ahora a reflexionar a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado para este domingo.
Entonces vamos a reflexionar en torno a la cuestión que plantea Jesús a sus discípulos. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y recuerda que con ello quiere hacer entrar a sus discípulos, o quiere hacer entender mejor a sus discípulos que lo que verdaderamente importa es el encuentro con Él que han tenido. San Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 20. Tú eres Pedro y yo te daré la llave del reino de los cielos. Pues bien, mis queridos hermanos, Jesús ha llegado a la mitad de su camino hacia Jerusalén. Después de haber dado de comer a miles de personas, después de haber sanado a la hija de la mujer cananea, después de haber vencido a las tempestades, pregunta entonces a sus discípulos la opinión de la gente sobre su persona. No es, hermanos, no es que Jesús esté muy interesado en las encuestas de imagen, y mucho menos que busque métodos para mover las masas hacia sus intereses, sino todo lo contrario, hermanos. Quiere hacer entender a sus discípulos que más allá de las imágenes y de las apariencias, lo que verdaderamente importa es el encuentro con Él que hayan tenido y asumir los valores del reino. Hace, hermanos, evidente el fuerte contraste entre las pretensiones desmedidas de quienes esperan un profeta o un Mesías poderoso y los caminos sencillos de servicio, entrega y humildad, mis queridos hermanos, que escoge Jesús el Señor. Mis queridos hermanos, la gente dice que es un profeta, pero lo espera a su modo y a su estilo, que confirme sus ambiciones y que sostenga sus intereses. La confesión de Pedro va mucho más allá y refleja, mis queridos hermanos, la influencia que el resucitado ha tenido en la elaboración del Evangelio. Pero no nos hagamos demasiadas ilusiones, hermanos. Pedro afirma categórica y correctamente lo que es Jesús, pero, hermanos, todavía está muy lejos de asumir sus valores y su forma de vivir. Ya se irá dando tropezones y tendrá que cambiar profundamente su corazón para amoldearlo a Jesús, para moldearlo al corazón de Jesús. La pregunta, hermanos, de Jesús de ningún modo queda solo en el pasado. Hoy, más que nunca, se hace presente, y hoy, más que nunca, hermanos, debemos responderla con nuestra propia vida. La pregunta que el Señor hace a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después a ellos: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Hoy, hermanos, más que nunca se hace presente esa pregunta, y hoy más que nunca debemos todos nosotros responderla con nuestra propia vida. ¿Y quién dice ustedes que soy yo? Desde luego es una pregunta comprometedora, para algunos casi ofensiva. Para otros es una pregunta brotada del amor sincero que Jesús tiene por nosotros. ¿Y quién es Jesús para mí? Ahora la pregunta que nos debemos hacer nosotros. El Señor nos pregunta: ¿y yo quién soy para usted? Pero la pregunta hoy para nosotros es: ¿y Jesús quién es para nosotros, mis queridos hermanos? ¿Quién es Jesús para mí? Contestaciones de catecismos y de teología barata, todos tenemos alguna. No es una pregunta que examine de historia antigua o que necesite de historia antigua o de historia contemporánea. No son pocos los ateos que lo saben todo de Jesús. También los fariseos que le espiaban se sabían todo del Señor,
su padre, su madre, sus parientes, su edad, sus correrías por la Palestina, mis queridos hermanos. Hay muchos que aluden palabra de Jesús para reforzar sus propias ideologías o para justificar las discriminaciones, las condenas y los juicios a los demás. Por otra parte, hermanos, es triste constatar que muchos de los que se dicen ser católicos o cristianos no se tientan el corazón a la hora de cometer injusticia. Es triste, vuelvo y repito, contrastar que muchos que se dicen ser cristianos católicos y otros que se dicen ser cristianos no católicos no se tientan el corazón a la hora de cometer injusticia, de romper la fraternidad y de asumir criterios contra la vida. Se da, mis queridos hermanos, la paradoja de que hombres y mujeres que por una parte afirman ser cristianos católicos, por otra parte afirman no asumen la construcción del reino, a la lucha por la justicia o a velar por los derechos de los más débiles. Quisiéramos ser cristianos sin cruz. Muchos de nosotros, hermanos, pretendemos o queremos ser unos cristianos, pero sin cruz. Hermano, un cristiano sin cruz no se puede entender. No es un cristiano. Muchos, mis queridos hermanos, entonces quisiéramos ser cristianos sin cruz. A Jesús no le interesa una imagen o una respuesta de encuesta. A Jesús le interesa es una respuesta con la vida. El Señor, cuando hace esta pregunta a los discípulos, no lo hace para ver qué imagen o qué popularidad tenía Él entre el pueblo, así como hoy lo vemos en la televisión, que hacen encuestas sobre el gobernante tal, sobre el político tal, sobre el sacerdote tal, sobre aquel personaje tal, y entonces hacen una encuesta preguntándole a un montón de personas, ¿usted cómo ve la imagen de esta persona? Con diferentes preguntas, y la gente da su opinión o su voto, y al final arrojan un resultado de esa encuesta para ver la popularidad o el favoritismo que hay de ese personaje. Jesús no lo hizo con esa intención, hermanos. Jesús, cuando hace la pregunta a los discípulos, ¿quién es Él para ellos? ¿Y qué dice la gente que es Él? No lo hace para ver qué popularidad tenía entre el pueblo, para ver qué imagen tenía la gente de Él en el pueblo, para ver qué tanto lo apreciaban o qué tanto no aprobaban su forma de actuar. No lo hace para eso, mis queridos hermanos. Jesús lo hace solo porque le interesa una respuesta con la vida, hermanos, porque al Señor le interesa que la respuesta que usted y yo le demos a la pregunta, ¿quién dice usted que soy yo?, sea una respuesta concreta, pero con la vida, mis queridos hermanos. Me impresiona la condena que lanza Isaías en la primera lectura contra el que se supone sería un servidor del Señor. Ha abusado del poder y, siendo solamente un mayordomo del palacio, se ostenta como rey con manifiesta arrogancia, cometiendo arbitrariedades y despreciando al Señor. Quien tenía que ser el servidor y cuidador del pueblo se convierte entonces en un tirano y en un opresor. Aquel que estaba llamado para ser el servidor y el cuidador del pueblo se convierte entonces, mis queridos hermanos, en un tirano, en un opresor del pueblo, mis queridos hermanos. El Señor le condena y presenta un nuevo servidor a quien entregará las llaves del palacio, y lo hace firme con un clavo en el muro. Palabras
tajantes de Dios, mis queridos hermanos. Palabras que denotan, mis queridos hermanos, el límite de su vida y de su paciencia. Palabras que han de resonar en nuestros propios oídos, como la justa amenaza de este Dios nuestro, Padre de bondad, que precisamente por serlo, utiliza con sus hijos cuantos medios existen para reducirlos al buen camino. También, mis queridos hermanos y hermanas, la amenaza seria y el duro castigo. No bastan pues confesiones, por más completas y bellas que sean. Los caminos de Dios no siguen el rumbo de la persona engreída y falsa, que asumen el poder para conseguir sus propios caprichos. Pedro, hermanos, al hacer la confesión de fe, tendrá que iniciar un largo camino de aprendizaje junto al Maestro. Tendrá que descubrir todo lo que significa esta confesión hasta entregar su propia sangre en la cruz, como lo ha hecho el mismo Jesús. Por otra parte, hermanos, la pregunta de Jesús encierra una gran dosis de confianza y de cariño a quien se la hace. Es la pregunta del enamorado queriendo mirar el corazón de la persona amada. Es un reclamo de amor. Creo, hermanos, que cada uno de nosotros tendremos que hacer este espacio de intimidad para dejarnos cuestionar por Jesús. ¿Tú, quién dices que soy yo? Acerquémonos, hermanos, hasta Él y dialoguemos en confianza, haciendo una confesión sincera de fe, pero poniendo delante de Jesús cuáles son nuestros criterios, cuáles son nuestras prioridades, en qué ocupamos nuestro tiempo, y confrontémoslo con las exigencias del reino de Dios. El amigo sincero, hermanos, nos ayudará a descubrir con valentía y amor nuestras heridas y nuestras contradicciones. Nos hará ver si nuestro corazón está respondiendo a la revelación que hace nuestro Padre Dios, o si más bien, hermanos, seguimos los criterios del mundo y nos movemos entre el vaivén de los modernos ídolos que nos someten con sus dulces cantos y nos envuelven en sus mentiras y en sus falsedades. Hagamos, hermanos, un alto en el camino y atrevámonos a responder sinceramente quién es Jesús para nosotros. Y después confrontémoslo con la vida para ver si son realidad nuestras palabras. ¿Realmente vivimos lo que decimos creer? ¿Se puede ver en nuestro actuar la relación personal que tenemos con Él? ¿Tenemos diálogo con Él? ¿Le damos tiempo? ¿Lo tomamos en serio? No tengamos miedo, hermanos. Quien deja entrar a Cristo en su corazón no pierde nada, hermanos. Al contrario, lo gana todo. Quien deja entrar a Cristo en su corazón, hermanos, no pierde nada, lo gana todo. Al contrario, con su amistad se abren las puertas de la vida y de la vida eterna. Ahora digámosle al Señor: Dios Padre, que te has hecho presente de un modo inefable en el amor extremo de nuestro hermano Jesús, haz que, como Él mismo quiso, viviendo su palabra y su ejemplo y su amistad, encontremos el camino hacia la realización de tu voluntad y la construcción del reino de la vida y del amor. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, entonces, en esta lectura del Evangelio según San Mateo, nos lleva hoy a
las proximidades de Cesarea de Filipo, donde Jesús lanza a sus discípulos esta importante pregunta, y que hoy nos la lanza a nosotros: ¿quién decís que soy yo? ¿Cuál es la respuesta que tú, hermanos, hermanas, le das al Señor a esta pregunta que hoy Él te está haciendo? ¿Quién dice usted que soy yo? Ahí le queda, hermano, para que usted responda en su interior, en su corazón, esta pregunta, mis queridos hermanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, ahora pasemos a la segunda franja de nuestro programa Escuela Dominical. Y ahora, ¿qué dice la Biblia? Y hoy quiero compartir algo muy importante. ¿Cuál es el día del Señor? ¿El sábado o el domingo? Vamos a ver qué podemos aprender hoy, mis queridos hermanos. El otro día, una familia me contó que recibió una visita de un señor muy educado y con la mejor de las sonrisas. El hombre les ofreció en venta unos hermosos libros de cultura general. Dicen que habló tan bonito, tantas cosas, pero al final terminó con un tema de religión, diciendo que nosotros los cristianos católicos estamos equivocados, que según la Biblia deben reemplazar la celebración de hoy domingo por la del ayer sábado, pues el sábado es el día bíblico y el domingo es una adulteración de los cristianos católicos. Le explicaron que tal caballero seguramente era o tal caballero, tal personaje, seguramente podría ser un misionero de los adventistas del séptimo día, pues son ellos quienes observan el día sábado y proclaman que ellos son los únicos que cumplen la palabra de Dios. Nuestros hermanos sabáticos, que son los adventistas del séptimo día, son los que dicen que ellos son los que verdaderamente cumplen la Biblia, porque ellos guardan el sábado como día de reposo, como día de descanso, día del Señor. ¿Qué debemos entonces nosotros pensar de todo esto? ¿Cuál es la respuesta o cuál es la respuesta? No. ¿Qué es lo que nosotros debemos pensar a la luz de todo esto? Pues bien, mis queridos hermanos, bueno, antes de hablar del día domingo o sábado, debemos decir que los hermanos adventistas son en esta observancia del día sábado tan escrupulosos como los fariseos que nos pintan el Santo Evangelio. No han aprendido nada de la libertad de espíritu con que Jesús habla del día sábado. Además, los adventistas estudian la Biblia en base a textos aislados y olvidan que la revelación divina sigue en las Sagradas Escrituras una evolución en los diversos libros inspirados. Es prácticamente, hermanos, imposible comprender el verdadero sentido de una enseñanza bíblica. Hermanos, no debemos quedarnos con unas pocas páginas de la Biblia, sino que debemos leer la Biblia en su totalidad, en todo su conjunto, para no coger textos por aquí, textos por allí y hacer de la palabra de Dios una interpretación malsana, mis queridos hermanos. Ahora, ¿qué nos enseña el Antiguo Testamento acerca del día sábado? La palabra sábado o sábado significa descanso, reposo o cesación. Es decir, que sábado significa simplemente un tiempo de descanso y no tiene originalmente ningún significado como el séptimo día de la semana. De hecho, se emplea en la Biblia la palabra sábado con diversas significaciones. A veces significa un reposo de un día, Éxodo 20:10.
Otras veces este reposo es un año, Levítico 25:4. Alguna vez indica también un reposo de 70 años, segunda de Corintios 36:21. Entonces la palabra sábado tiene varios significados en las Sagradas Escrituras. Así como cuando uno está en el seminario pide un año sabático, es lo mismo. Es un año de detener los estudios para salir y pensar si continúa o no. Entonces la palabra sábado en el Antiguo Testamento tiene varias connotaciones, varios significados. Ahora bien, hermanos, ¿de dónde viene el día sábado como séptimo día consagrado a Dios? Leemos la Biblia. Así fueron hechos el cielo y la tierra, todo lo que hay en ellos. Dios terminó su trabajo el séptimo día y descansó en este día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día Él descansó de su trabajo de la creación. Génesis 2, versículo del 2 al 3. En 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos. Pero el séptimo día Yahvé descansó y por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Éxodo 20:11. 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo es sábado de Yahvé tu Dios. Deuteronomio 5, 13, 14. Hermanos y hermanas, nos damos cuenta de que en estos textos la palabra sábado o descanso tiene para los israelitas del Antiguo Testamento un nuevo sentido, un sentido religioso. El sábado le recordaba la creación de Dios en 6 días con su descanso en el séptimo día. Este último día es consagrado a Dios. Y el hombre también con su trabajo imita la actividad de Dios creador, y con su descanso, con el sábado, el séptimo día del día, el hombre imita también el reposo sagrado de Dios. Éxodo 31:13. Así, hermanos, el día sábado se convirtió pónganle atención, para los israelitas en una señal, en una de sus prácticas más típicas e importantes. Aquí lo importante es el para. Los israelitas. Es una señal. Es una de sus prácticas más típicas e importantes para ellos. Esta señal del día sábado y la circuncisión eran características mediante las cuales el pueblo de Israel se distinguía de los otros pueblos que lo rodeaban. Y durante toda la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel guardó fidelidad a estas dos señales. Con el tiempo, hermanos, la práctica del reposo del sábado fue asumida por la ley judía en forma muy estricta, con 39 prohibiciones de trabajo. Prohibición de recoger la leña, Números 15:32. Prohibición de preparar alimentos, Éxodo 16:23. Prohibición de encender fuego, Éxodo 35:3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero poco a poco, la práctica del reposo del sábado, hermanos y hermanas, se convirtió en una observancia escrupulosa e hipócrita también. Los profetas del Antiguo Testamento lanzan una dura crítica contra la práctica legalista del sábado que ha convertido a los israelitas en un pueblo sin devoción interior. Oseas 1:2 y Oseas 2:13. Ahora la pregunta: ¿celebraba Jesús el día sábado? ¿Celebraba Jesús el día sábado? Jesús, hermanos, no suprime explícitamente la ley del sábado. Él, en día sábado,
visitaba la sinagoga y aprovechaba la ocasión para anunciar el Evangelio. Lucas 4:16. Pero Jesús, al igual que los profetas, atacaba el rigorismo. Atención, Jesús, al igual que los profetas, atacaba, mis queridos hermanos, el rigorismo. El rigorismo formalista de los fariseos y de los maestros de la ley. El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, nos dice el Señor en Marcos 2:27. O sea, el Señor no abolió la ley del sábado, pero la atacó porque ataca la ley del sábado porque se había convertido en un rigorismo formalista de los fariseos y de los maestros de la ley. El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Para Jesús el deber de la caridad es anterior a la observancia material, mis queridos hermanos, a la observancia material del reposo. Por eso Él hizo varias sanaciones en día sábado, obras prohibidas en este día. Marcos 3:1-6, Lucas 14:1-6 y Lucas 6:1-5. Además, hermanos, Jesús se atribuyó poder sobre el sábado. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Marcos 2:28. En otras palabras, Jesús es dueño del sábado. Lucas 6:1-5, mis queridos hermanos. Por supuesto que esta nueva manera de observar el sábado chocó violentamente contra la mentalidad legalista de los fariseos, y este era uno de los cargos graves contra Jesús por los cuales lo condenaban. Juan 5:9. Pero el Señor estaba consciente de que haciendo el bien en día sábado imitaba a su Padre, el cual había reposado el séptimo día. Al final de la creación continúa rigiendo el mundo y vivificando a los hombres. Mi Padre ha trabajado hasta ahora y yo también trabajaré. Juan 5:17. Hermanos y hermanas, la actitud de Jesús frente al día sábado nos enseña que Él actuó con libertad de espíritu frente a esta ley y nunca consideró la observancia del sábado como algo esencial en su prédica. Esto era para Jesús algo menos importante. Había otras cosas más importantes por las cuales debía preocuparse el Señor que por un día. La injusticia contra los más pobres, contra los más necesitados, la salvación de los pecadores. El Señor se preocupaba por otras cosas, menos por un día. Pero Jesús dijo claramente que no vino a suprimir la ley, sino a darle verdadero significado. Mateo 5:17. En su actitud no se trata de cumplir la ley al pie de la letra, sino que promueve una nueva evolución de la ley hacia la perfección, mis queridos hermanos y hermanas. Ahora, la resurrección de Jesús, el argumento fundamental para optar por el día domingo, procede de la resurrección del Señor. Nosotros celebramos el día del Señor el domingo por la resurrección del Señor. Ese es el fundamento por el cual nosotros los cristianos católicos y muchos otros cristianos que no son adventistas del séptimo día ni testigos de Jehová celebran el domingo como el día del Señor en honor a su resurrección.
El argumento entonces fundamental para optar por el día domingo procede de la resurrección del Señor. Los 4 evangelistas concuerdan en que la resurrección de Cristo tuvo lugar el primer día de la semana. El primer día de la semana no es el lunes, es hoy. Hoy es el primer día de esta semana que comenzamos. Entonces los 4 evangelistas concuerdan en que la resurrección de Cristo el Señor tuvo lugar el primer día de la semana, que corresponde al domingo, al día domingo ahora. Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1 y Juan 20:1 y 19. El hecho de la resurrección, hermanos, de Cristo es el día domingo. Para los discípulos era altamente significativo y será desde entonces el centro de la fe cristiana, pero no de todos los cristianos, porque hay unos cristianos que son sabáticos. Nosotros somos cristianos de domingo de resurrección. Hay 2 razones fundamentales para celebrar este día de la resurrección, el domingo. Primera, con su muerte y resurrección Jesús comenzó la nueva alianza y terminó la antigua alianza. Durante la última cena, Jesús proclamó: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Lucas 22:20. Los discípulos de Jesús poco a poco se dieron cuenta de que en esta nueva alianza la ley de Moisés y sus prácticas quedarían o tendrían otro sentido. Segundo, la muerte y resurrección de Cristo significaban también para los primeros cristianos la nueva creación, ya que Jesús culminaba su obra precisamente con su muerte y su resurrección justo el día domingo, que sería desde entonces el día del Señor. Nosotros, hermanos y hermanas, amigos televidentes, amables oyentes, nosotros también hemos recibido la promesa de entrar con Cristo en este reposo. Hebreos 4:1-16. Entonces, hermanos y hermanas, el día domingo, el día del Señor, será el verdadero día de descanso, en que los hombres reposarán de sus fatigas a imagen de Dios que reposa de sus trabajos. Hebreos 4:10 y Apocalipsis 4:13. De ahí en adelante la fe de los cristianos tiene como centro a Cristo resucitado y a Cristo glorificado. Y para ellos era muy lógico celebrar el día del Señor el domingo como el nuevo día de la creación. Isaías 2:12, mis queridos hermanos. Ahora, la práctica de los primeros cristianos. Los primeros cristianos siguieron en un principio observando el sábado y aprovechando las reuniones sabáticas para anunciar el evangelio en el ambiente judío. Hechos 13:14. Pero, aquí viene el pero luego el primer día de la semana, es decir, el domingo, empezó a ser el día del culto de la primitiva iglesia. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para partir el pan, dice Hechos 27. Sabemos que partir el pan es la expresión antigua para designar la Santa Eucaristía o la misa. Es entonces muy claro que los primeros cristianos, hermanos, tenían su reunión litúrgica, la Santa Misa, la Eucaristía, el día domingo, tal como lo hacemos hoy en nuestra Santa Madre Iglesia y en algunas iglesias cristianas que no son sabáticas. Entonces, escribe San Juan, el autor del libro del Apocalipsis: sucedió que un día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Apocalipsis 1:10.
Entonces, mis queridos hermanos, vemos la importancia de no dejarnos confundir con esto del domingo. Ahora, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo al respecto del sábado o domingo? Jesús había dicho: yo no vine a terminar con la ley, sino a completar la ley, dándole su última perfección. Mateo 5:17. San Pablo en sus cartas desarrolla esta misma idea, hermanos. El fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4. Así, para el apóstol Pablo, la plenitud de la ley no se encuentra en el cumplimiento literal de la ley, sino en la fe en Cristo el Señor. Pablo, hermanos, dice que la ley ha sido nuestra maestra hacia Cristo. Gálatas 3:24. Y con Cristo se inicia la nueva alianza. 1 Corintios 11:25. Hermanos, el apóstol Pablo tuvo sus discusiones acerca del día del Señor. Al comienzo tenía la costumbre de predicar en las sinagogas el día sábado para los judíos, pero cuando le rechazaban sus enseñanzas, él se volvía a los gentiles. En este ambiente no judío, Pablo, hermanos, no daba importancia a las costumbres judías como la circuncisión, el día sábado, etcétera, etcétera. Pablo se reunía con los nuevos creyentes el primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana, hermanos? Domingo. Se reunía el primer día de la semana y trasladaban las prácticas de los judíos solían hacer el día sábado, como la colecta de la limosna al primer día de la semana, nos dice 1 Corintios 16:1-2. Esta actitud entonces, hermanos, en favor de los gentiles convertidos provocó una fuerte discusión en la iglesia. Luego, este asunto fue tratado en una reunión en Jerusalén con los apóstoles y ancianos de esta iglesia. Ahí, en esa reunión de Jerusalén, tomaron la decisión de no imponer a los gentiles convertidos ninguna carga o práctica judía, salvo lo absolutamente necesario. Hechos 5, 28, 29. Y con esta decisión, hermanos, quedó abierta la puerta a los gentiles sin obligarlos a la ley judía. Ahora bien, hermanos, Pablo escribe a los colosenses: que nadie los moleste a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto al día de fiesta, lunas nuevas o día de descanso. Colosenses 2:16. Además, criticó el afán de dar demasiada importancia a ciertos días como el sábado, a ciertos meses, a ciertas fechas, a ciertos años. Gálatas 4:10. Él siempre recomendó evitar estas polémicas secundarias y dar importancia a la caridad. Consideración final. No cabe la menor duda de que los primeros cristianos santificaron, descansaron y celebraron el domingo como el día del Señor. Esta práctica tiene pleno fundamento en la Biblia. Respetamos el hecho de que los judíos celebren el sábado en la forma indicada en el Antiguo Testamento. Ellos no son una religión cristiana. En cuanto a algunos grupos, como los adventistas, los testigos de nadie, que se dicen ser cristianos y que defienden la celebración del sábado, no del domingo, tenemos que decir que no interpretan bien toda la Biblia, ya que se quedan con una práctica judía del Antiguo Testamento y no siguieron el cumplimiento del Nuevo Testamento. Esto sucede porque interpretan la Biblia en forma literal y parcial
y olvidan que Jesús completó y perfeccionó el Antiguo Testamento. Nosotros los cristianos católicos entonces estamos en la verdad al celebrar el día del Señor el domingo. Para terminar, hermanos, repito las palabras del apóstol Pablo: que nadie les critique por cuestiones de comidas o bebidas o con respecto a día de fiestas, lunas nuevas o día de descanso. Todo esto es sombra de lo venidero. Colosenses 2, 16, 17. Entonces, hermanos, me consta que muchos adventistas pasan como obsesionados casa por casa, llamando a los cristianos católicos a cambiarse de iglesia por la cuestión del día sábado, como si esto fuera lo más importante en la Biblia. Y me consta que muchos adventistas y testigos de nadie, al pasar por las casas de los cristianos católicos y de otros cristianos que son del día domingo, les piden que la Biblia y les leen los textos bíblicos del Antiguo Testamento, pero no le leen los del Nuevo Testamento, donde el Señor llama al pueblo judío a santificar el sábado, y dicen a la gente: fíjense, en sus mismas Biblias católicas, Dios manda observar el sábado, pero no ven que ustedes están equivocados. Es lo que le dicen a los católicos, y por eso los diitas ya están allá, levantando el culto en esa iglesia, o en esa congregación, o en esa denominación. Esto, hermanos, es abusar de la Biblia y de la buena fe del pueblo sencillo. Es usar de una verdad a medias para sembrar dudas y perturbar a la gente sencilla. Por eso es conveniente, hermanos, que ustedes, amigos, lean varias veces la Biblia con respecto a este tema, con el día del Señor. En definitiva, nosotros los cristianos católicos no hemos quedado petrificados en el Antiguo Testamento, sino que somos esclavos de frases sacadas de un verdadero contexto. Definitivamente nosotros los cristianos no hemos quedado petrificados en el Antiguo Testamento, ni somos esclavos de frases sacadas de su verdadero contexto. Los cristianos católicos aceptamos esta evolución querida por Dios entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y aceptamos a Jesús como amo y Señor de la historia, y tenemos muy claro que la realidad presente deja muy atrás los himnos con que fue petrificada. Es por eso que, mis queridos hermanos, nosotros santificamos, glorificamos el domingo, día del Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, ahora los invito para que escuchemos la historia del día, para que la hagamos vida en nuestra vida. La historia de hoy está titulada, mis queridos hermanos y hermanas, Se quema tu refugio. ¿Se quema tu refugio? Hace un tiempo atrás, una pareja volaba en una avioneta a 5 kilómetros de altura sobre una pequeña isla desierta en el Pacífico bajo una inmensa tormenta. De repente, un rayo pegó muy fuerte sobre la avioneta, produciendo que le fallara el sistema eléctrico y el motor dejó de funcionar. Antes de que la avioneta se hundiera en la costa del mar, los dos pasajeros saltaron con sus paracaídas y llegaron a salvos a la playa de la isla. Lo primero que hicieron fue agradecer a Dios porque habían sobrevivido, y en oración ferviente pidieron que alguien los rescatara. Después buscaron el lugar apropiado para construir un pequeño refugio para protegerse de la tormenta y proteger las pocas posesiones que tenían. Así pasaron los días, alimentándose de las cosas que el mar y las islas desiertas les ofrecían. Todos los días
Suplicaban a Dios que alguien los salvara y revisaban el horizonte buscando ayuda, pero ésta nunca llegaba. Un día se fueron a pescar y regresaron corriendo al ver que se quemaba su refugio y no pudieron salvar nada. La pareja estaba confundida, sin refugio, sin nada, tristes y cansados, pero llenos de esperanza. Volvieron a implorar a Dios diciendo: gracias porque estamos vivos. Por favor, mándanos a alguien que nos salve. Y después se quedaron dormidos sobre la arena. Temprano a la mañana siguiente, escucharon la sirena de un buque que se acercaba a la isla. Venía a rescatarlos. Al llegar sus salvadores, la pareja preguntó: ¿cómo sabían que nosotros estábamos aquí? Y ellos le respondieron: vimos las señales de humo que nos hicieron. Moraleja e enseñanza para la vida, hermanos. Nunca perdamos la fe y la esperanza, porque una señal de humo nace cada vez que nuestro refugio se quema. Escojamos la fe en lugar de la duda. Escojamos la fe en lugar del temor. Escojamos la fe en lugar del pesimismo. Dios siempre está con nosotros durante nuestra prueba, penas y sufrimientos. Él nunca nos desampara. Por eso nunca murmuremos, hermanos y hermanas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos entonces a buscar la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida, mis queridos amigos, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a ver por aquí cuál frase les quiero compartir a todos ustedes. No es una frase, es una pequeña reflexioncita. Esto ocurrió aquí en Colombia, en un municipio, una ciudad que se llama Pereira, en Risaralda, el departamento de Risaralda, en la capital que es Pereira. Reportaron que una señora robó en un supermercado. Cuando la policía llegó a su casa para arrestarla, el agente le preguntó: dígame, señora, ¿qué fue lo que se robó? Ella llorando respondió: 5 huevos para alimentar a mis hijas y nietos. El policía subió en su patrulla y fue hasta el supermercado. Pagó lo que debía, lo que había sustraído la señora. Pagó lo que había sustraído la señora y le compró suficiente alimentos para toda la semana. Y él personalmente se lo llevó a la señora y a sus hijas. Ella, cuando vio a la gente enfrente de su puerta, empezó a llorar y dijo: Señor, es demasiado lo que haces. El policía solo respondió: a veces, antes de aplicar la ley, debemos primero aplicar la humanidad. Qué hermosa la respuesta de este agente de la policía. Primero, antes, o a veces antes de aplicar la ley, debemos aplicar la humanidad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, agradecerle a todos los que estuvieron siguiendo esta transmisión en vivo en esta mañana. Venga, por aquí saludo a algunos que me escribieron, pero que no los he saludado, mis queridos hermanitos y mis queridas hermanas. Por aquí, a quien no he saludado, saludo a Ana Mata, que el Señor te bendiga. A don Polo Reyes, que el Señor también le bendiga. Dice por aquí: hermano, está un poco lenta la señal de internet, por rato se corta y no puedo sintonizar completa. Bueno, es tal vez el internet aquí o puede ser allá que esté fallando. De todas maneras, las redes sociales a veces fallan, pues bueno, ¿qué podemos hacer? También saludo a Selmira Támara de Martínez, que el Señor le bendiga y muchos éxitos en su vida. A Rosita Pérez, que el Señor te bendiga también, bendiciones. A doña Silvia Murillo, Dios te bendiga, mi querida hermana.
Pues bien, mis queridos hermanos, vamos ahora a adentrarnos en sintonía con Dios para recibir la bendición. Señor Dios Padre Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, tú que eres nuestro Salvador, tú que eres nuestra luz, la verdad y el camino, te pido en esta mañana, amado Señor, que se digne mirarnos con tus piedad, con ojos de piedad, que te dignes, oh Padre Celestial, amado Señor Jesús, derramar sobre nosotros su bendición, sellarnos con tu sangre, protegernos de todo peligro, tentación y acechanza. Hoy, Señor, ante tus divinos pies te presento a todas las personas que están viendo esta transmisión, sus necesidades, aquello que ellos necesitan o que están pidiendo. Señor, hoy te lo coloco a tus pies. Concédale, Señor, el don del milagro en lo que ellos necesitan. Si es sanación física, o si es sanación espiritual, o si es un bienestar económico, o familiar, o psicológico, o afectivo, Señor, tú sabes cuál es el momento por el cual cada uno de ellos y cada uno de ellas está atravesando en ese momento de su historia. Tú lo sabes todo, Señor. Antes de que nosotros te lo contemos, tú ya lo sabes. Por eso en esta mañana coloco esas necesidades, esas preocupaciones, esos dolores, esos sufrimientos, esas tristezas, esas angustias que hay en cada uno de ellos en tus manos. Pero también esas alegrías, esos gozos y esas esperanzas y esa fe te la entrego también en tus manos, Padre Celestial. Y que con tu santa bendición descienda sobre ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hermanos, a las 3 de la tarde nos encontramos para la coronilla de la Divina Misericordia. Que Dios les bendiga, la Virgen los acompañe. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Ha echado a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo, ha echado a la mar, ha echado a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo, ha echado a la mar. Echó a la mar los carros del faraón. Cha la 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 la, cha la 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 la, cha la 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 la. Señor, siempre su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. ha echado a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo, ha echado a la mar, ha echado a la mar Quien lo perseguía, jinete y caballo, echado a la mar. A la mar, los carros del faraón. La 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 la, la 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 la. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le alabaré. Yo a la mar los carros Del faraón. La 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 la, chara la 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 la, chara la 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 la,
Chara la 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 la.